Es una voz que siempre quiero escuchar con estos temas. Es Arturo Ángel, periodista, pero aparte director editorial de Entorno México. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿no? Un gusto estar con ustedes y que podamos volver a platicar. Oye, es que hay mucho chismito, o sea, a ver, la llegada ahí de toda la prole del Chapo, a gusto, llegaron, lo recibió el FBI. ¿Qué nos cuentas de esto, Arturo? Sí, exactamente. Bueno, y además pues, ya lo confirmó esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. A ver, esto se da en un contexto que ya hemos estado viendo en las últimas semanas, o tal vez desde el año pasado, ¿no? Cuando el hijo menor del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, pues decide entregarse aquí a las autoridades de Estados Unidos. Pero no solamente se entregó él, sino se trajo a Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Aparentemente en contra de su voluntad. Y a partir de ahí fue notorio el cambio de señales y el tratamiento, pues de entrada para para el otro hijo del Chapo Guzmán, que ya estaba preso antes que Joaquín Guzmán López se Ujú. entregara, era Ovidio Guzmán, ¿no? Que hasta ese momento había permanecido en una cárcel de Chicago, pero lo que comenzamos a ver a partir de ese momento es que pues los sacaron de la prisión donde estaban, los tienen bajo resguardo en otra zona. O sea, sí empezó a ser notorio que las señales de un posible acuerdo o negociación en marcha se empezaron a atrasar las audiencias programadas, ya no solamente en el caso de Ovidio Guzmán, sino de Joaquín Guzmán López, que evidentemente fue procesado luego de que se entregó. Y hace unos días vimos y se confirmó que en el caso de Ovidio Guzmán, su audiencia de revisión del proceso que estaba originalmente programada para el día de ayer, 12 de mayo, finalmente fue cancelada y lo que habrá en julio, el 9 de julio, será una audiencia para que él se declare culpable luego de haber llegado a un arreglo con los fiscales. Les puedo confirmar también que en el caso del hermano menor de Ovidio, el hijo más chico del Chapo, Joaquín Guzmán López, él tiene una audiencia programada para junio de revisión de su proceso, pero es muy probable que esa audiencia también se cancele porque es cuestión de días para que veamos que también Joaquín Guzmán López llega a este arreglo con los fiscales para declararse culpable. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones y Ujú. los beneficios? Bueno, de entrada los beneficios los estamos viendo. Estos tipos, los hijos del Chapo, no están en una cárcel, están resguardados en otra ubicación por alguaciles de los Estados A Unidos, de los gusto, ¿no? O Marshall. sea, están a Sí, gusto. pues por lo menos más a gusto que en una cárcel, sí, y de Claro. hecho los agentes que los resguardan forman parte de una cosa que se llama Programa de Protección a Testigos Colaboradores, es decir, básicamente pasaron de estar en un encierro y de ser los delincuentes, ahora los tenemos protegidos, ¿no? Protegidos a ellos y en ese contexto es que se da el domingo pasado la entrega, o bueno, que 17 familiares de la familia del Chapo Guzmán, principalmente de la familia de Ovidio y de Joaquín Guzmán López, que ellos son hermanos directos del mismo padre y misma madre. Los otros dos hermanos que tienen los otros dos hijos del Chapo son de otra madre distinta, pero familiares directamente vinculados con ellos se entregaron en una lógica y esto es una deducción, pues básicamente que está a la vista de todos. Si evidentemente ellos están trabajando como testigos colaboradores de los Estados Unidos y ellos están protegidos por agentes alguacil de Estados Unidos del programa de testigos colaboradores, pues evidentemente en estas cuestiones, y como ya ha sucedido antes, se pacta que también haya protección a sus familiares que pueden recibir evidentemente una represalia de parte de otros integrantes del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces se da la entrega de estas personas que además, imagínense, en los tiempos de Donald Trump, donde se están expulsando a Mm. migrantes, donde se acusa a toda clase de personas, de que a veces se deporta gente que ustedes lo han visto, que no hay razón ni para Que deportar a un no lugar tienen de que acción deportar, terrorista. exacto. Exacto, y le abren la puerta a los familiares de básicamente los hijos, y si vemos la acusación, en realidad podemos decirle, están abriendo la puerta a los familiares de dos de los jefes más importantes de una organización que el propio gobierno de Estados Unidos dice que es una organización terrorista, ¿no? Pero así Ujú. lo recibieron, les permitieron entrar, y digo, señales inequívocas, pues primero de lo obvio, que es que hay una colaboración de los hijos del Chapo, pero dos, Sí, que claramente pusieron al Mayo, ¿no? Ya en este contexto, o sea, es lo obvio, más digo, claro. se lo llevó el hijo menor,
pero además de mucho más allá que evidentemente no estamos viendo. Acuérdense, miren, yo creo que es la misma historia que vimos hace unos años cuando Estados Unidos, en el juicio en contra del Chapo Guzmán, usó a varios también testigos colaboradores, soplones, como les quieran decir, ¿no? En ese Soplones. momento era obvio. Entre esos testigos, por cierto, estaba el hijo del Mayo, ¿no? El hijo Ujú. del Mayo testificó contra el Chapo. O sea, estamos viendo al revés, pero Lo creo que mismo está pasando, ¿verdad? Al revés. pero lo más importante es que en ese momento que estaba el juicio del Chapo, no sabíamos, aunque se intuía como ahora, que más allá de ese proceso obvio, estas personas muy posiblemente estaban aportando información en contra, pues, por ejemplo, de funcionarios ligados a la corrupción. Y se comprobó, porque a la postre fue detenido Genaro García Luna y estos mismos testigos que estaban trabajando en el caso del Chapo Guzmán, que estaba usando la fiscalía en contra del Chapo, muchos de ellos también se utilizaron en contra de Genaro García Luna, que a la postre fue detenido. ¿Qué les quiero decir? Que con alta probabilidad los hijos del Chapo, más allá del caso de Mayo Zambada o de Caro Quintero, estarían aportando información de cómo operan estas estructuras del narcotráfico y de otros involucrados que Ujú. en el momento en que sean detenidos, pues nos enteraremos cómo va fructificando esa colaboración de los hijos del Chapo, ¿no? Digo, para cómo están las cosas en Sinaloa, y yo creo que pues obviamente si tú vas a soltar nombres que son importantes dentro de su organización criminal, Te tienen que pues te sacar de tienen ahí que antes, sacar de ¿no? ahí y obviamente pues Claro. es difícil confiar pues en la seguridad acá porque pues no sabes quién está coludido con ellos y ellos mismos lo saben, ¿no? Ahora, el gobierno de México, Arturo, pues se estará enterando por las noticias, ¿no? De todo esto, como se ha ¿Sí? enterado desde hace casi un año con lo del Mayo. Totalmente, a ver, yo honestamente creo, y lo decía hoy un poco el secretario de Seguridad, Genaro García, perdón, Omar García No, Harfuch, cállate, cállate, Cruz, Cruz. ya, toco madera, Sí. ¿no? Es que el García y el mismo cargo, ¿sabes, no? No, Omar García Harfuch decía en la mañana en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, pues, a ver, confirmado, pues, porque pues se confirmó en el momento que estas personas estaban saliendo de México, ¿no? Pues sí, que en efecto que los familiares del Chapo salieron, y pues decía García Harfuch, yo creo que con bastante sinceridad, de que, bueno, pues estas son negociaciones que están llevando a cabo en Estados Unidos y pues solamente ellos reconocen los términos de lo que están haciendo. Sí, dice García Harfuch, es obvio que se trata de una negociación que está llevando Ovidio Guzmán. Recordaba, eso sí, García Harfuch, que Ovidio Guzmán lo detuvo y lo extraditó México, lo cual en efecto pasó el sexenio pasado, luego de que ya sabemos cómo Del resultó que el primer Culiacanazo, intento, ¿no? ¿no? Exacto. Pero pues en efecto se da eso. Ahora no deja, y creo que lo mencionaban ustedes muy bien, no podemos obviar este trabajo que está haciendo Estados Unidos con, pues, con sus claroscuros y críticas y virtudes que tiene. Acá lo defienden mucho el uso de este tipo de delincuentes para los fines que ellos están buscando, que es la obtención de sentencias. Pero bueno, las consecuencias están en Sinaloa. Digo, el que hayan salido los familiares de Ovidio me parece totalmente lógico, ¿no? En un sentido de yo estoy ya testificando, por lo tanto, mi familia, eso es entendible. Pero pues evidentemente el tema está, y lo decía García Harfuch, de la cantidad de gente que ha perdido la vida en Sinaloa y en estos episodios de violencia que hasta ahora no acaban, y que en México pues evidentemente pagamos las consecuencias, ¿no? Claro, lo último de estas dos niñas en Badiraguato, Ujú. fue Exacto. terrible, ¿no? Arturo, ya que te tengo aquí, pues en todo este contexto, ¿dónde metemos lo que pasó con la gobernadora de Baja California, Arturo? O sea, porque esa es otra, y yo inicié el programa diciendo que pues, Estados Unidos hace lo que mejor sabe hacer. O sea, hacer ahí, cometer este acto y dejar que la historia la contemos todos, pero con base en especulaciones porque no se ha dicho nada más. Totalmente. De hecho, ayer hablamos, yo creo que varios periodistas, porque todos traíamos la misma respuesta, digo, preguntamos directamente a la embajada, y la respuesta fue, no No podemos podemos decir dar nada. detalles. Ahora, pero hay un contexto muy, 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 muy claro, ¿no? Y es que, a ver, evidentemente las razones por las cuales a uno le pueden cancelar la visa para estar aquí en Estados Unidos, digo, pues son muchas, ¿no? Pero yo me atendría más bien a la política que delineó el presidente Trump a través del Departamento de Estado cuando arrancó esta administración, que es, vamos a implementar una política fuerte de revocación de visas bajo supuestos muy específicos, que uno es colaboración con el terrorismo, ¿no? Dos, colaboración o vínculo con actividades, y terrorismo entiéndase ahora los cárteles de la droga, que ahora son organizaciones terroristas. Dos,
participación en actos que amenacen la seguridad nacional de los Estados Unidos, o 3, participación en actos que afecten, los intereses de política exterior de los Estados Unidos. Entonces, ese es el abanico en el que se dio hasta que además ya colegas en Tijuana, en el Seminario Z, entre otros, han venido ya recapitulando cómo se dieron las cosas, que primero fue al esposo desde hace varios días y luego después. A mí me llamó mucho la atención que la gobernadora ayer, cuando en su conferencia pues ya como que no habló del esposo y más bien puso su gabinete ahí, o sea, como que se intenta decir, aquí estamos y estamos gobernando con otro hecho que no tiene nada que ver, y decía que solo fue un hecho administrativo y no es una acusación. No, pues la revocación de una visa, pues sí es un hecho administrativo, pero el tema es el fondo, ¿no? Entonces, yo veo difícil que, a menos que haya una acusación, que eso no, si hay una acusación nos vamos a Que enterar. hasta hoy no la hay, eso es un No la hecho, no hay, la hay. entonces Ajá. seguramente obedece a alguna investigación que tiene que ver con estos temas que acabo de mencionar, pero habrá que esperar, yo creo, a que esto se materialice. Pero bueno, lo que sí también fue muy notorio, ustedes lo vieron el domingo, es que de inmediato cuando fue la cancelación de las visas, tanto la gobernadora como antes lo había hecho su esposa empezaron a decir, no, nosotros tenemos las manos limpias, no, no, cuando es raro, ¿no? Uno hubiera dicho de, Nadie los había acusado en ese momento y lo exacto, salieron ¿no? a, Sí, exacto, a ¿no? aclarar, ¿no? O sea, eso es lo que hace que todo Ah, Que decía, se ponga raro. Ahora, también hay que decir, empieza a salir información que ni se confirma ni nada, porque hasta hoy no hay, Arturo, o dime si tú lo has visto, o lo pudieras confirmar, no hay, el tema de congelación de las sí, cuentas oficialmente bancarias, nadie ha dicho, Wells Fargo no ha salido, ni Bank ninguna of America. institución bancaria a decir que sí, en efecto, les cancelaron sus cuentas. Sí, no, esa es una especulación que Ajá. realmente no, de este lado también lo preguntamos y no, ni de eso, ni de las listas que ya se publican, ¿no? Porque ya hay unas listas ahí, que esta es la lista negra de los gobernadores. Me parece honestamente Ujú. que muchas son como deducciones, ¿no? Pero pues, evidentemente estas son investigaciones que, además, como en su momento fue con Genaro García Luna o con Salvador Cienfuegos, por ejemplo, Ujú. existe, a ver, seguramente existen un montón de investigaciones en cuenta de todos los niveles de funcionarios Claro. en México, de muchos lados, pero hasta que esto se traduzca, que además sería obvio, pues si estás combatiendo organizaciones del crimen organizado, que las consideras de las más importantes del mundo y operan en tu vecindad, ¿no? Es obvio que investigas a todo mundo, ¿no? Pero hasta que esto no se convierta en acusaciones, pues podemos darle ese otro nivel, o Sí. hasta que no ocurran este tipo de actos, que sí, déjenme decirles la cifra, el gobierno del presidente Trump ha revocado más de 1,600 visas ya en tan solo estos meses, por razones que tienen que ver con esto que les dije, temas de supuestos patrocinio al terrorismo o a organizaciones criminales, o por temas de que no les gusta de política exterior. Entonces, Sí, por defender a Palestina. ajá, que O eso lo sea, traduce el gobierno de Trump como estás apoyando a Hamas y entonces estás patrocinando el terrorismo. O sea, también llevan las cosas a un extremo que, bueno, en fin, ¿no? Pero lo que sí creo es que habrá más visas revocadas, eso es sin duda un hecho, y ya veremos qué casos se saben y qué casos no, porque a lo mejor ya han revocado a otros en México, solo que miren, no han dicho nada o no son tan visibles como, en este caso, pues la gobernadora de Baja California, que además, imagínense, siendo sí. más allá de la vida de la gente que vive en Tijuana, ustedes lo saben, cruzar del otro lado es fundamental en la actividad de todos los que viven Haces en... tu vida, ¿no? De No, uno y de 100%. otro lado. O sea, y lo mismo la gente que vive en Estados Unidos, ¿eh? O sea, la gente que está en San Diego va al dentista en Tijuana, ¿no? Totalmente. Por ahorrarse una lana. Y el mensaje que manda, ¿no, Arturo? Que en el estado fronterizo, en este contexto, ¿no? Que la 100%. gobernadora de ese estado no pueda acceder a Estados Unidos. Nos tendrán que aclarar, Pues seguramente seguramente, como vamos a dice, saber en los próximos están días algo. O investigados ya no. la mayor parte de los gobernadores. Miren, aunque las visas sean cosas privadas, sí creo que por la relevancia de que en efecto estamos hablando de una mandataria que es de uno de los estados donde más relación comercial hay, donde más compromisos hay, donde más gente Problema de transita. tráfico, ¿no? O Claro, sea, sí creo que allí Estados Unidos sí me parece que en este caso, por el perfil de la persona, sí tendría que manifestar algo. Bueno, vamos a ver en cuanto el asunto aquí cobre mayor fuerza, a ver si hay manifestaciones al respecto. sí, yo también creo. Y pues no caer en las especulaciones. Creo que fue Denise Dresser, están diciendo aquí, la que soltó eso. Pues ya, también no subirnos al tren nada más por lo que, pues por nuestras filias y fobias, la verdad. Porque claro que la historia del narcogobierno que está contando también una gran parte de la oposición vende y es fácil subirse, pero hay que apegarnos
a los hechos, Arturo. Ya están diciendo que qué bárbaro, que cuánto lees. Ajá, que pareces el Wherever con ese libro sí, ¿verdad? atrás. Pero, La gente de pero verdad. ¿verdad que sí es fondo real, que no es de los A ver, virtuales? jálate un Oh, libro. no, O sí, sea, sí es virtual, sí es virtual, sí es virtual. Yo no estaría leyendo Tesaurus. oye, digo, pero es normal, ¿no? De que muchas veces se ha investigado a más gobernadores, obviamente por el tema este de que están en la frontera, pero ha habido otro caso de algún otro gobernador al que le hayan revocado la visa, no en esta administración, porque, Alcalde, ¿no? Un o alcalde hace alcalde, poquito. Ahora, a ver, estaba el caso del alcalde de Matamoros, lo vi, Exacto. pero el alcalde dijo que no era cierto, que no, que eso era un invento, Esas son puras mentiras. pero el hecho es que ya nadie lo ha visto intentar pasar del otro lado, ¿no? Eso también es la cosa, ¿no? Entonces, sí creo que en el tema de los políticos que están mucho más en la frontera, ¿no? Sí creo que es difícil, tal vez, porque además muchos, y ya sea incluso por temas de seguridad, hasta eso lo entendería, muchos sí, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Muchos sí luego viven del otro lado, ¿no? Porque tienen hay temas de presencia del crimen organizado. Entonces, pero yo sí creo, y ayer si se fijan la presidenta, yo escuché el audio de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, cuando le preguntan de esto y empieza a hablar, y ella dice, sí, porque además hay otros casos y luego ya se frena. Sí, que parece que se le salió lo de otros casos y todos Es estábamos de exacto, ¿otros? entonces yo creo que ella ¿Otros? sí los conoce, exacto, ¿no? Pero bueno, ya mejor no quiso abundar en eso. Definitivamente ha de haber más, solo que a lo mejor algunos, creo que era difícil que en el caso de Baja California, pues por el conocimiento que todo el mundo tiene de la gobernadora, que además ayer veía, que esto no me consta a mí, pero veía comentarios de, pues es que se la pasaba viviendo en San Diego y entonces venía entonces creo que en el caso de ella era difícil ocultarlo el hecho de si había sucedido, ¿no? Igual que en Claro, o el que además caso de sus los hijos hijos que nacieron nacieron en allá. California, ¿no? Exactamente. Que ya también ya sabemos que eso a Trump le enoja mucho, ¿no? O sea, ya no van a tener la ciudadanía los Y en chamacos. cuanto al tema de los bancos, pues obviamente, digo, cuando ha pasado esto, porque ya yo recuerdo mucho el caso de cuando a Rafa Márquez, a Julián Álvarez y Álvarez, todos sí. ellos les congelaron las cuentas, pues inmediatamente se supo. Entonces, si en este caso Que los Pero se metieron informó en las listas y negras en sí. las listas negras, y esto todavía no que sucede. esa es otra Entonces, manera en que podría ocurrir, ¿eh? O sea, yo no descarto que eso lo veamos en cualquier momento y más con esta administración. Sí es cierto que, pero luego se equivocan. En el caso de Rafa Márquez pasó eso, ¿no? A la postre se terminó y lo tuvieron que retirar de esos listados, pero cada semana el Departamento de Tesoro está anunciando inclusiones de personas en México, de empresas y de gente legada que es el lavado de dinero. Entonces vamos a ver si eso lo vemos, ¿no? Claro, claro. Y también en este contexto en el que están metiendo a las listas, pareciera a veces también, ¿no? Pues a discreción y luego investigando, porque eso también está pasando. Arturo, deberías de entrar una vez a la semana con un tema. Yo, no sé, piénsalo, Órale, ¿va? va, Y va, platicamos y así ya de lo que órale. traigas ahí en Entorno México. Perfecto, perfecto. Órale. Ven cosas interesantes. Pues muchas gracias. además siento que este caso apenas está empezando, ¿no? Entonces todavía nos falta Sí. mucho No, por muchos hablar, vienen en así arranque. que Vamos a ver le las podemos audiencias dar que tenemos seguimiento, en junio Arturo, y en cuando quieras, julio. mejor Claro. vente para acá. Órale, pues ya Órale. está. Aparte te tengo Cuídense. envidia que vives en Nueva York. Y ahorita está el clima sabroso, o sea que Ya es te una... vi, traes manga corta, güey. Aquí nos cayó un frío y luego ya viene otra onda de calor. Qué bueno que te Y no sé que fuiste. por estar hablando de estos casos nos quiten la visa, entonces cada que No, puedas venir y traernos chocolates mil por uno, porque al parecer eso ya se va a volver a poner de ya moda. te vamos a Va a ser encargar difícil. tenis. Aunque no nos traigas de nuestro número como Órale. nuestras tías del gabacho. Si deba crecer. Oye, pues te mando un abrazo. Gracias, Arturo. A ver si nos conectamos la próxima semana. Órale, perfecto. Órale, Acá ya estamos, estás. cuídense, saludos, bye. Bye.